Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a Dios. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Esto es palabra del Señor. Gloria al Señor. Tuviéramos que ponerle un título a las lecturas, a la liturgia de hoy, podría muy bien ser el elogio de la debilidad, el elogio de la debilidad. Fíjense cómo en tres momentos o en tres personajes. El primero es Ezequiel, el profeta, que tiene que enfrentar o afrontar, digamos, a un pueblo rebelde que no quiere escucharlo, un pueblo que está obstinado, que no se anima a creerle al profeta, que los invita justamente a la liberación, a volver a Jerusalén, un pueblo empacado, digamos así, ¿no? El segundo es Pablo, que es una debilidad propia, interior, una espina que lleva en la carne, dice él: llevo en mi carne una espina que quisiera sacarla, se le pidió a Dios y no me la ha sacado. Es decir, una debilidad, digamos, de su fragilidad humana. Y en el Evangelio es Jesús, que sufre el rechazo de los suyos, de su pueblo, de aquellos que hubiera sospechado él que iban a ser quizás los que más lo iban a escuchar y acompañar. Interesante. Recorramos un poquito cada uno de ellos. El primero es Ezequiel, a quien se le suele llamar el párroco de los exiliados, porque el pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia, y Ezequiel viene a consolarlos, a invitarlos a volver, y sin embargo se le empacan, no lo escuchan, ¿no? Y el desafío justamente en el profeta es abrir brecha en corazones endurecidos, en hijos testarudos, ¿no? Pero a la vez también él lo siente con una palabra débil, con una palabra desarmada, con una palabra pobre. Interesante, en la lectura no aparece el versículo de lo que el Señor le dice. Viene bien recordarlo en el versículo 6, que no está en lo que hemos leído, lo omite la liturgia. El Señor le dice: tú no les tengas miedo, no tengas miedo de sus palabras si te contradicen y te desprecian, y si te ves sentado sobre escorpiones. Una imagen amenazante, ¿no? Sentarse sobre escorpiones, ¿no? En todo caso, el peligro para el profeta, y todos lo somos por bautismo, ¿no? Hemos sido bautizados como sacerdotes, profetas y reyes el día que cada uno de nosotros fuimos bautizados. El ser profeta está en el bautismo, ¿no? Lo propio, o el peligro del profeta, es apagar la palabra, apagarla incluso antes de pronunciarla, ¿no? Dios, por otra parte, no le garantiza al profeta el éxito, ¿no? Lo que sí le pide, y es el desafío, es que se pronuncie la palabra. Le hagan caso o no, el desafío no es el éxito, sino la obligación, su misión de anunciar. Por tanto, lo propio del profeta no es solicitar aplausos, sino que lo propio del profeta es una palabra que siembre inquietudes, que interpele. Lo propio del profeta no es decir lo que a los demás les gusta escuchar,
sino que es la fidelidad del mensaje recibido que tiene que transmitir a una costilla de que eso le signifique el desprecio, en algunos casos la muerte, en un caso del Señor y de tantos santos, ¿no? Si vamos a San Pablo, dice Pablo, una espina metida en mi carne, en lucha con Satanás que me apalea, dice, que me apalea, o sea, una lucha interior muy fuerte. Es la imagen del antihéroe, ¿no? Este Pablo que lo tenemos por fuerte, un Pablo que se lleva el mundo por delante, de golpe un Pablo, digamos así, frágil por dentro, ¿no? Combatido, no desde afuera, como en el caso de Ezequiel o de Jesús, sino combatido desde adentro, ¿no? Esta espina clavada en la carne. Hay más o menos más de 100 hipótesis bíblicas de qué sería esta espina clavada en la carne, ¿no? Algunos dicen posiblemente sufría de fiebre malaria, otro dice posiblemente se refiere a la tentación de la lujuria, un hombre que había vivido desordenadamente y posiblemente, digamos así, lo chuzaba, lo ponía a prueba muchas veces la tentación de la lujuria. Otros, revisando sus escritos, deducen que posiblemente, a pesar de esta fortaleza, de este ser bravo en el mensaje de Pablo, posiblemente algunos pescan en él, digamos, una cierta tendencia a la tristeza, una especie de cierta depresión en Pablo, ¿no? Otros dicen que posiblemente se estaba quedando ciego, lo deducen porque en las cartas manuscritas de él, la letra cada vez es más grande, lo cual es propio del que va perdiendo la vista, digamos así, ¿no? Bueno, no es que andamos una especie de cholulaje de ver cuál era la razón de esta espina. Uno puede tener una especie de curiosidad malsana de cuál sería la espina de Pablo. Sería una indiscreción ponerse a querer llegar a la conclusión de cuál es aquella espina. Lo que sí nos interesa es cómo resuelve su crisis interior Pablo, ¿no? Y entonces aquí es muy lindo, porque a su debilidad no la enmascara, no la minimiza, no se complace, digamos así, sino que dice, vive de la debilidad, o hace de la debilidad, de su debilidad, un lugar donde se celebra la fuerza de Cristo. Porque la respuesta de Cristo es, dice, le he pedido 3 veces y le habrá pedido 100 veces que le saque esta espina y no me la ha sacado. Y me ha dicho, sentir que el Señor le decía, te basta mi gracia. Porque cuando en la debilidad se muestra mi fuerza, ¿no? El mismo Pablo va a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Soy fuerte en el Señor, es decir, el Señor se manifiesta fuerte en mí. Interesante esta imagen de este Pablo frágil, ¿no? Y el tercero es Jesús, que en este caso tropieza en su propia casa, con los suyos, ¿no? Se encuentra con la mezquindad y con los prejuicios, ¿no? Que, digamos así, lo interpelan. Primero comienzan con la admiración y después pasan de la admiración y se ve que uno de los chusmas, como suele pasar a veces, dice, che, ¿y este de qué se la da? ¿De profeta? ¿Y acaso este no es el hijo del carpintero? Fíjate qué frasecita, ¿no? No es el hijo de María, que lo vemos todos los días a ellos trabajando en la carpintería, ella haciendo las compras. ¿De dónde le sale este chiquito? O sea, interesante, que parece muy nuestro, ¿no? La mezquindad y los prejuicios, ¿no? Y entonces, interesante porque eso al Señor no lo bloquea. Frente a la incredulidad, frente a los prejuicios, frente a un comentario guachito de uno de ellos que habrá dicho, ¿y este que se la cree si este es apenas el hijo de carpintero? El Señor dice, recorría los pueblos del entorno enseñando. No me quieren escuchar acá, vamos a otro pueblo, recorramos otros corazones. Vayamos a quienes tengan el corazón abierto. O sea, la posibilidad de sembrar la palabra, dice, en otra parte. Si donde no te quieren escuchar, vamos a otra parte. Es decir, el peligro del profeta, en este caso es el Señor, el profeta con mayúscula, es poder llegar a declarar que no sirve para nada hablar. Cuando uno llega a la conclusión falsa de que no vale la pena hablar, no nos escucha, en fin. O sea, el verdadero profeta, o al verdadero profeta no le preocupa cuando faltan los oyentes, le preocupa, digamos,
no faltara la palabra. Eso es lo grave en un profeta, digamos así, ¿no? Y aquí esto que decíamos, ¿no? Este paso que va de la admiración al desprecio, e incluso dicen, pensaron en matarlo. Fíjense el paso, el camino que va de la admiración a querer liquidarlo, sacárselo de encima, digamos así, ¿no? ¿Está? Interesante este pueblo que en vez de ser fieles a lo que estaban sintiendo, que era admiración, de golpe empiezan a dejarse, digamos así, influir por los prejuicios, por una palabrita maliciosa, y de qué se la da, ¿eh? De qué se la da. Y en el fondo lo que le sucede es que se dice allí, no pudo hacer entre ellos ningún milagro, ¿eh? Nuestras maledicencias, nuestros prejuicios, en el fondo lo que consiguen es privarnos de milagros del Señor en nuestra vida, digamos así. En fin, interesante ver esta liturgia de este día que nos pone de frente a la debilidad. Y fíjense, el Evangelio dice muy fuerte, y era para ellos motivo de escándalo, ¿no? Fíjense, era para ellos, para los suyos, motivo de escándalo, ¿no? Diego Canales dice aquello bien dicho, eres y serás motivo de escándalo, como lo es todo hombre y mujer que vive el Evangelio, ¿no? Es decir, el signo de que vive normalmente, justamente, es que despierte el escándalo, ¿no? Uno lo ve en los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Dice Canales, eres y serás siempre motivo de escándalo. Tu humildad, dice Canales, una oración, ¿no? Tu humildad es un escándalo. Que siendo el más rico, nazcas tan pobre. Que siendo todopoderoso, asumas nuestra debilidad. Escándalo del servicio al último y de la cercanía al pecador. Escándalo del hablar y tratar con prostitutas. De elegir débiles, pobres y negadores como apóstoles. De dejarte tocar por los marginados, de buscar servir y no ser servido, de soportar insultos, ser juzgado y condenado. El escándalo de llamar bienaventurados a los pobres, a los afligidos, a los pacientes, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los de corazón puro, a los que trabajan por la paz, a los perseguidos por practicar la justicia, a los insultados y calumniados por tu causa y tantos más. Y concluye pidiendo, y quizás podamos nosotros también pedirle al Señor, quiero ser escandaloso, Señor, como tú, en un mundo endurecido que dice no necesitarte. Quiero ser escandaloso en tiempos de violencia, elijo el escándalo de la paz. En tiempos de confort, quiero el escándalo de la misión. En tiempos del afán del tener, elijo el escándalo del compartir. En tiempos del sálvate a ti mismo, elijo el escándalo de ir en la barca con los que están cansados de vivir, con los que piensan que ya no importan a nadie, con los desvalidos, los últimos de hoy. Quiero ser escandaloso como tú, Señor. Pidámosle al Señor esa gracia. En el fondo, la receta para ser escandaloso, diremos así, es simplemente vivir el Evangelio. Y eso es fácil decirlo, es un desafío y hay que pedirlo con humildad. Que esa sea la gracia que le pidamos hoy día al Señor en estos tiempos donde ciertamente contradicciones no faltan, contradicciones de afuera, de adentro, del propio corazón, del entorno, de los nuestros muchas veces también. Pero bueno, el Señor nos anima a seguir anunciando, a no aflojar, como decimos en criollo. Que la Virgen, que es madre y que acompañó al Señor en todos estos momentos, también nos acompaña a nosotros. Que así sea.